Video número 8. Pretratamientos. Desarenado. Entonces, habíamos visto ya diseños de la rejilla, habíamos visto diseños de la canaleta parcha, y ahora vamos a ver la parte central, si vemos esta figura, que es el desarenador. O sea, desarenar, ¿qué es? Quitar arenas. Entonces, la rejilla, quitábamos material grueso aquí, y aquí lo que vamos a hacer es quitar arenas, ¿no? Las arenas que se pueden presentar en el agua residual. Y las quitamos y después de este desarenado, pues vendrá una canaleta parcha. ¿Para qué la canaleta parcha? Para medición de caudales. Este esquemita ya lo teníamos desde un principio, lo habíamos visto. Rejillas, desarenado y canaleta parcha. Medir los caudales. Entonces, ¿cuál es el objeto del desarenador? Es eliminar las materias pesadas de granulometría superior a 300 micras, con el fin de evitar que se produzca sedimentación en los canales y conducciones, para proteger las bombas y otros aparatos contra la abrasión y para evitar sobrecargas en las fases de tratamiento siguiente. O sea, es una especie de pretratamiento, ¿no? Por eso decíamos nosotros pretratamiento para quitar las arenas, ¿no? Entonces, también podemos quitar las grasas, aceites, etc. Aquí tenemos un desarenador, ¿no? Fíjense la rejilla. Después de la rejilla tenemos el desarenador. Aquí el agua pasa por aquí. Tenemos dos desarenadores, ¿no? Miren ustedes aquí dos desarenadores. El agua pasa por aquí. Y aquí unas compuertas para cerrar este desarenador con las compuertas y que el fuego pase por este lado. O al revés. Y aquí medimos caudal. Entonces dice, si bien esta operación está pensada para eliminar arenas, incluyendo de esta denoterminación las gravas y partículas minerales, también se eliminan otros elementos de origen orgánico, no putrescible, tales como granos de café, semilla, huesos, cáscaras de frutas y de huevos, etc. Todo eso pues también va a caer en el desarenador. La conveniencia de situar desarenadores aguas arriba de los equipos mecánicos parece obvia y en principio las operaciones de pretratamiento deberían instalarse en el siguiente orden: desbaste, desarenado y bombeo. O sea, quitamos nosotros pues, para que el proceso de bombeo no tenga problemas, ¿no? Arenas, sólidos, etcétera, para bombear, cuando entonces lo primero es mejor limpiarlo. El desbaste previo a los desarenadores reduce el efecto de ciertos materiales, tales como plásticos, trapos, etcétera, sobre los equipos mecánicos de los desarenadores. Sin embargo, en muchas ocasiones es conveniente situar el bombeo previamente al desarenado a una costa de mayor mantenimiento de las bombas por razones económicas y de facilidad de operación, acceso, extracción de arena. Esto ocurre cuando los colectores de llegada están ubicados a mucha profundidad, cuando el nivel freático está alto, etc. Entonces, cuando muchas veces los colectores de alcantarillado llegan profundos, 4 metros, entonces, ¿qué voy a hacer un desarenador a 4 metros? De allí bombeo y llevo el agua al desarenador, ¿no? En todos los proyectos deben emplearse desarenadores cuando sea necesario cumplir con lo siguiente: protección de equipos mecánicos contra la abrasión, reducción de la forma de depósitos pesados en tuberías, conductos y canales, reducción de la frecuencia de limpieza de la arena acumulada en tanques de sedimentación primaria y digestores de lodo, minimización de pérdidas de volumen en tanques de tratamiento biológico, antes de las centrífugas, intercambiadores de calor y bombas de diafragma de alta presión. Entonces, estos, cuando sea necesario, pues, bajo estas condiciones, entonces deben emplearse desarenadores. Yo diría que casi todos los proyectos deben llevar desarenadores, ¿no? Porque evita procesos posteriores, o sea, es un pretratamiento. Geometría, dice, en la tabla 4.5 aparecen las características geométricas y recomendadas dependiendo del tipo de desarenador que se diseñe. Entonces dice, geometría recomendada, fuente RAD 2000. Estos son para grandes desarenadores, ¿no? Profundidad de 2 a 5 metros, longitud, metros de 8 a 20, dice el desarenador de flujo horizontal. Ancho de 2,5 a 7 metros, ¿no? Relación de ancho largo, pues
desarenador de flujo horizontal o desarenador de aire aro, pues están aquí, ¿no? 251 o 51, o sea, 1 de ancho y 5 de largo. Relación ancho-profundidad, pues también está aquí, ¿no? Entonces dice diámetro de la cámara superior, cuando es de tipo Bors, de 1 a 7, y cámara inferior de 1 a 2. Pues ya lo veremos posteriormente. Entonces veamos a ver qué nos establece los requisitos mínimos para ese diseño de los desarenadores. Dice, independientemente de las características geométricas de los desarenadores, estos deben localizarse después de las rejillas y antes de los tanques de sedimentación primaria y las estaciones de bombeo, esto último cuando sea posible. Entonces, fíjense ustedes, los desarenadores es el último proceso, ¿no? Antes de pasar a tratamiento primario. Para el diseño de los desarenadores se requiere prever la eliminación de partículas con diámetro mínimo de 0.3 milímetros. O sea que si yo quiero ver cuál es la velocidad de sedimentación, pues yo aquí tendría que utilizar la fórmula de Newton, ¿no? Perdón, ¿no? De Stokes. Sí, la fórmula de Newton, ¿no? Con una velocidad de decantación de 3.03 metros por segundo y deberá buscarse mantener una velocidad horizontal, o sea, de 0.3 metros por segundo, V sub H, en desarenadores de velocidad constante y flujo transversal. Con el fin de garantizar la velocidad constante es necesario planear estructuras de salida tipo vertedero sutrio, vertedero proporcional, secciones parabólicas, etcétera, las cuales deben ser prefabricadas para garantizar su precisión y utilizando materiales resistentes al agua residual. Las estructuras del desarenado deberán contar con sistemas hidráulicos de evacuación de lodos. Aquí también podemos, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vertederos tipo sutro, decíamos, ¿no? Vertederos proporcionales tipo sutro, o también canaleta Parchal, ¿no? que me sirve para eso. Para medición de caudales, ¿no? La velocidad mínima, dice, los desarenadores deben diseñarse de manera tal que la velocidad que la velocidad pueda controlarse. La medición de velocidad debe estar únicamente entre un rango de 0,2 a 0,4 metros. La norma RAS, la nueva norma RAS, me dice que la velocidad mínima del agua es 0,3 metros por segundo. La antigua RAS me decía esto, pero la nueva me dice ya, velocidad horizontal. El número de desarenadores es característico a cada diseño. Se recomienda un mínimo de 2 unidades en cualquier población. Cada unidad debe tener la capacidad para operar los caudales de diseño cuando la otra unidad esté en limpieza. Bueno, aquí hay dos normitas que no trae esto, mejor dicho, esto es lo único que trae desde esta parte aquí y hasta aquí, creo. Es lo único que trae el RAS 2017. Aquí hay algunas normas, pero yo he cogido las normas RAS 2000, porque he puesto RAS 200, pero es RAS 2000, ¿no? Entonces, a ver si le pongo otro cerito ahí, ¿no? Porque es RAS 2000. Se sacaron en el año 2000, ¿no? Entonces, tasa de desbordamiento superficial, decíamos que es carga superficial, tasa o carga hidráulica. Es el caudal dividido entre el área superficial. Siempre, ¿no? Observen, caudal sobre área superficial, esa es la tasa. Está entre 700 y 1600 metros cúbicos metro cuadrado día. O sea que esto da metros día, ¿no? O metros hora. Estos valores pueden ser expresados en términos de velocidad de sedimentación, variando aproximadamente entre 30 metros hora y 65 metros hora. O también yo puedo hablar de metros por segundo, ¿no? O centímetros por segundo. Pero de todas formas, la tasa, el caudal sobre el área superficial, decíamos que ese concepto es importantísimo, el caudal sobre el área. ¿Pero qué el área? No el área transversal, no, el área superficial. Y el tiempo de retención hidráulico dice que está basado en el tamaño de las partículas que deban separarse. Se recomienda un tiempo entre 20 segundos y 3 minutos. Esto se logra mediante dispositivos que permiten regular la velocidad de flujo. O sea, Q sobre A sub S, que me da altura, ¿no? Y volumen sobre Q, pues, perdón, Q sobre A sub S me da una velocidad, ¿no?
Y tiempo de retención, volumen sobre volumen. Tiempo de retención hidráulico de 20 a 30 minutos. Con estas dos, ¿no? Yo puedo determinar cuál es el volumen y con el volumen y las relaciones largo, ancho, yo puedo determinar cuál es la altura, cualquier cosa de eso. Ya veremos en un ejercicio. Operación, dice, se recomienda que los desarenadores con un caudal inferior a 50 litros por segundo sean limpiados manualmente para caudales mayores de 150 litros por segundo se recomienda una limpieza mecánica. Para caudales intermedios debe justificarse la selección realizada. Puede ser para caudales pequeños, manual, pero para caudales grandes sí es mecánico. En desarenadores de limpieza manual que se usen con aguas negras combinadas debe llevarse a cabo lo siguiente. Limpieza que se usen con aguas negras combinadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es aguas residuales y aguas lluvia. Y vamos a trabajar este, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice dice, en desarenadores que se usen con aguas negras combinadas deben llevarse a cabo lo siguiente. Dice, medición periódica de leche de arena acumulada. Aislamiento del desarenador en el momento en que la arena cumpla los 2/3 del volumen. Drenaje del agua residual en la cámara. Esto se puede realizar en algunas instalaciones por medio de canalizaciones que devuelven el líquido drenado al afluente o a una unidad de sistema de tratamiento agotado. Remoción de la arena. Dice, estimación de la cantidad de arena removida para los registros en las fechas de operación. Transporte del material removido hacia el sitio de disposición y lavado del desarenador para ser utilizado nuevamente. Tipos de desarenadores. Entonces dice, los más importantes son canales desarenadores, como son los que vimos aquí en la presentación, canales desarenadores. Y entonces dice, puede ser de flujo variable o flujo constante. Las de flujo variable se utilizan en pequeñas instalaciones de depuración. La arena se extrae manualmente del canal longitudinal y con una capacidad de almacenamiento de 4 a 5 días. Los de flujo constante mantienen una velocidad constante alrededor de 0,30 metros por segundo. Esa es la velocidad horizontal. Cualquiera que sea la velocidad que circule en ellos. Esto se consigue equipándolos con un vertedero de salida de ecuación lineal en los que las variaciones de caudal se traducen en una variación de la altura de la lámina de agua, convirtiendo en todo momento en una velocidad constante. Fíjense, este es un desarenador. Miren ustedes, la rejilla, aquí tengo la rejilla, aquí hay anteriormente, aquí hay un vertedero de rebose. ¿Para qué? Si se tapa la rejilla, que el agua pase por aquí y siga. Aquí hay dos desarenadores, ¿no? Uno por acá y el otro por el otro lado. Y aquí hay unas compuertas, 2 compuertas y 2 compuertas. Luego del desarenador, ¿no? Tendríamos nosotros la canaleta parcial y después, si sigue, a los sistemas de tratamiento primario. Miren ustedes, entonces, aquí la rejilla, el agua penetra por aquí, aquí queda el desarenador, y llega hasta aquí, y aquí aparece la canaleta parcial. Un corte, este es una corte vertical, una vista en planta. Estas 2 compuertas, cuando yo quiero hacer operación y mantenimiento, cierro estas compuertas y abro estas compuertas. Y cuando diga el corte transversal de esto es este sistema. Aquí, pues en esta parte central, te van a botar las arenas aquí y las arenas aquí. Y después, por una tubería aquí, se sacan, ¿no? Desagüe de arenero, ¿no? Entonces yo cojo aquí y deshago la parte de arenero. Bien, entonces esta es lo correspondiente, ¿no? A un sistema de desarenadores. Entonces dice que los flujos, ¿no?
conservando en todo momento una velocidad constante. Dice, la canaleta parcial es el más utilizado. Canaletica, ¿para qué? Para tener una velocidad constante. Por eso metemos esta correa. Entonces, ¿qué hace esto? Así varío el caudal aquí, la velocidad horizontal es constante. Dice, ya la canaleta parcial es el más utilizado, ya que al mismo tiempo ofrece la ventaja de servir de medidor de caudal. Entonces, ¿qué hace? Regula la velocidad constante y mide el caudal. También se utiliza el vertedero proporcional, que tiene la ventaja de no producir olores. Esta canaleta parcial, pues decíamos nosotros que aquí hay una turbulencia y genera olores. Mucho cuidado con esa canaleta parcial, ¿no? Porque produce olores y muchas veces las canaletas parciales son grandes y los olores son grandes. Entonces, muchas veces se utiliza más, digamos, que el vertedero tipo Sutro, que no genera esa turbulencia. Los parámetros más importantes, dice tasa de desbordamiento superficial, menor de 65 metros hora a caudal máximo, velocidad horizontal, menos de 0,30 metros hora, tiempo de retención, de 30 segundos a 2 minutos a caudal máximo, longitud, 20 a 25 veces la altura de la lámina de agua. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, de cómo vamos a diseñar esto. Dice, con una población de 2.000 habitantes y una dotación de 250 litros habitante día, se propone la siguiente línea de pretratamiento. Desbaste, una reja, canal desarenador y medidas de caudal tipo parcial, que asegura una velocidad de circulación casi constante. Para cualquier caudal, los caudales calculados son los siguientes: caudal medio, caudal máximo y caudal mínimo. O sea, caudal punta, caudal mínimo y caudal medio. Bueno, entonces veamos a ver la estructura de control, canaleta parcial. Decíamos nosotros que con estos valores, sobre todo con este máximo 14 litros por segundo, se puede elegir una parcial de garganta 50.8 inferior al máximo que se presenta en la tabla 4.3. Entonces yo me voy a la 4.3, vamos a ver si la encontramos en la canaleta parcial. Decimos nosotros 55. ¿no?, litros por segundo. Entonces sería esta, no. Aquí sería esta, ¿no? 110, 55, la mitad. Si dijéramos aquí sería como para 100, ¿no? Entonces lo que tengo yo en la parcial, el ancho de garganta es .152. Y entonces el caudal sería 2.27, W, que es .15. Y H sub A es lo que yo quiero que calcular, ¿no? Y Q es el caudal. Entonces ya tengo todos los elementos de diseño y entro a calcular mi canaleta parcial, ¿no? Y entonces bajo esas consideraciones yo diría que aquí H sub A, siendo Q el caudal en metros cúbicos por segundo, W el ancho de garganta en metros, ya lo tengo, y H sub A el caudal de la ascensión, del control. Y en el canal desarenador, ¿no?, H sub M es igual a 1.1 H sub A, altura media. Entonces, ¿cuánto es H sub A? Despejando, ¿no?, despejando el valor, H sub A es igual a 24.5. O sea que H sub M es igual a altura media. Esta altura H sub A es la de la canaleta, altura de la canaleta parcial. Pero la H sub M es igual a altura media, antes de la canaleta, es igual a 1.1245, y entonces sería el valor de H sub A, ¿no?, el H sub M altura media, 27 centímetros. Entonces yo tendría que tener una altura de 27 centímetros onde, ¿no?, en el desarenador. Vamos a ver ahorita un esquema y entonces veremos esto. Desarenador, dice, se forma un resguardo de 10 centímetros, entonces yo tengo 27 más 10, 37. Para comunicación de arenas, el calado útil será H sub D, ¿no?, y en este caso H sub M es igual a H sub D, y es 27 centímetros. Ahora lo veremos, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es 37, miren, H sub M 27 a la entrada de la canaleta parcial, y un calado de 10 para las arenas, entonces el valor de H tiene .37. Yo he calculado este H sub M 27,
decíamos, y 10 centímetros más para las arenas, entonces toda la altura de este punto es 37. Bueno, entonces tendríamos que seguir nosotros el diseño. En parámetros, número de unidades, 2. Velocidad mínima del agua, menos de 0,30. Se tomó 0,20 metros por segundo. Tasa de desbordamiento superficial entre 30 y 65. ¿No? Entonces nosotros decimos tiempo de retención hidráulico, 30 segundos a 2 minutos, se asumió 30 segundos. ¿No? Entonces nos vamos a diseñar. Entonces, volumen es igual a caudal máximo por tiempo de retención hidráulico. ¿Cuánto se tomó? 30 segundos. Entonces, volumen es caudal por tiempo de retención hidráulico. Caudal, 0.014, los tiempos de retención hidráulicos que se tomó 30 segundos. Entonces, el volumen es 0.42 metros cúbicos. Área transversal sería caudal máximo sobre la velocidad que se tomó. En este caso, menor de 0,3 metros por segundo, entonces la velocidad mínima 0,2, el área transversal es igual a 0.07 metros cuadrados. Longitud del desarenador, si yo tengo el volumen, lo divido entre el área transversal y me da el valor de la longitud, ¿no? Porque el volumen es igual al área transversal por la longitud. Y esto me da 6 metros. O sea, la longitud del desarenador desde aquí hasta aquí, desde aquí, desde este punto hasta este punto de aquí, son 6 metros, la longitud. O sea, altura 0,37 y 6 metros, y longitud 6 metros. El ancho del desarenador es igual al área transversal dividido entre H sub M. Entonces, el área transversal es el 0.07 y H sub M, 0.27, decíamos que era el área transversal. ¿Qué tenemos nosotros? Pues es igual a ancho, es igual a, digamos, es decir, esta área es igual a ancho, que sería ancho, por el alto. Como ya tengo que el alto es 0.27, entonces el ancho del desarenador, en este caso, vendría a ser 0.26, ¿no? Que es desde aquí hasta aquí, 0.26. Entonces, esta longitud de 0.26, esta longitud de 7 metros, y aquí estamos entrando con unas compuertas que van aquí a la vela. Bueno, entonces tendríamos nosotros que chequeo, tasa de desbordamiento superficial, caudal máximo. ¿No? Este es, ¿qué es? Una velocidad, ¿no? Caudal sobre área. ¿No? Entonces, caudal máximo, 0.014, ¿no? Y el área superficial, 6 metros por 0.26, y me da 32.3 metros hora. ¿Cuánto es la tasa de desbordamiento? Entre 30 y 60, o sea que estoy bien. Entonces, estoy chequeando todos los... Relación L sobre H, 6 sobre 0.27, 22.2 chequea. ¿No? Entonces, esa relación, pues me está chequeando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya hicimos este. Miren, entonces, tenemos que esta altura 27. ¿No? Esta altura 37. ¿Por qué 37? Porque son 27 de la altura del desarenador más 10 centímetros que le vamos a dejar en esta parte para que los sólidos, ¿no? Arenas, limos, etcétera, se depositen en esta parte inferior. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Otra cosa, el desbaste. Dice, colocamos una reja para simplificar la exploración, ¿no? Perdón, colocamos una reja para simplificar la explotación de separación S 20 milímetros y un ancho de los barrotes de 10 milímetros. Eso es un dato conocido. Permite la retención de los residuos gruesos y gran parte de los finos. Como criterio de diseño, se tomará una velocidad de circulación de 6 metros por segundo a caudal máximo con un 30% de atascamiento y la velocidad de aproximación en el canal de desbaste superior a 30 centímetros por segundo.
Veamos a ver, dice, altura del agua a la entrada de la rejilla, 22 centímetros. ¿Qué sería lo que antes de la rejilla? Estaría el alcantarillado, ¿cierto? Y el alcantarillado, cuando nosotros calculamos el alcantarillado, pues sabemos cuál es la altura de la lámina de agua, ¿no?, que va por el alcantarillado. Por lo tanto, si esa altura de la lámina de agua que viene sobre el tubo le pongo 22 centímetros, es de 22 centímetros, pues lo lógico es que si yo voy a hacer un canal a la rejilla, también tenga esa altura de 22 centímetros. Por eso, este es un dato que asumo de acuerdo a las características de la entrada, ¿no? ¿Cómo me entra el caudal? ¿Cuál es la altura? Entonces yo, aquí se supone que yo calculé esto de 22 centímetros, pero eso lo hago en lo de alcantarillado. Dice, velocidad entre barras, dice la velocidad, ¿no? Dice de circulación de 0,60 metros por segundo a caudal máximo. Entonces, dice, el ancho del canal B es igual al caudal sobre la velocidad y 0,22, que es la altura, y entonces me da el ancho del canal. Por esta relación, que es 0.01, esto es aquí S y B. Entonces, este es S y este es B. 1 sobre 0,7. 0,7, ¿qué es? Debido al porcentaje de atascamiento. Y entonces, el ancho del canal me da 0,22. Entonces, número de orificios, digo, es igual al ancho dividido entre B más S. Entonces, el ancho de orificios, el número de orificios son de 7. O sea, 7 huecos de 7 orificios de separación de 20 minutos, ¿qué es? De separación de 2 centímetros y un ancho de barrote de 1 centímetro. Eso es lo que tengo. Velocidad de aproximación, B sub A, ¿no? Entonces tengo yo que la velocidad de aproximación es igual al caudal máximo sobre el área, por punto 22 y por punto 22. Y entonces, miren ustedes, ¿no? Punto 0,14, el área era ancho 0,22 y alto 0,22, pero acá ya no existen los barrotes, ¿no? Y entonces aquí me da velocidad de aproximación, dice 0,30 metros por segundo, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad de aproximación superior a 0,30. Entonces tenemos que, aquí estamos en el. Entonces la velocidad de aproximación a cada punto y medio será, cuando sea máximo, el calado es 22 y la velocidad es 0,32. Y cuando es mínimo, 0,58, pues la velocidad es 0,36 y el calado 0,08. Bueno, entonces ya tenemos nosotros que este es 22 centímetros, me entra con 22, sale la altura del agua 22 centímetros. Miren, aquí este canal hasta aquí 22 centímetros. Pero de aquí, desde este punto de arriba hasta abajo, es 0,37. Y esta altura, desde el nivel del agua hasta aquí, 0,37. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El nivel del agua viene por aquí, ¿no? Y hay unas pérdidas en el sistema y sale en esta parte de acá. Entonces, vamos a calcular las pérdidas en el sistema. Entonces, tendríamos nosotros que el tipo de rejilla, dice, pérdidas en las rejillas rectangulares. Rejillas tipo A, dice beta 242, ¿no? Ya tenemos nosotros que para tipo rectangular, beta 242 y K es igual a 242 dividido entre 0.01 dividido entre 0.02. Esto es separación y ancho. Igual que en barrotes, ¿no? En rejillas de captaciones. Elevado a la 1.33 por seno 60 y el calor de K me da 0.49. KB al cuadrado sobre 2G es igual a 0.49. La velocidad, decíamos nosotros, de 0.60, ¿no?, dividido entre 19,6. La pérdida por rejilla. Esto da 0.002 centímetros, o sea, 0.2 milímetros, por eso es despreciable. Por eso esta aquí nos llega
esta altura es igual a esta altura, porque las pérdidas son tan pequeñitas que son despreciables. Bien, entonces esos son los desarenadores. Hay otros desarenadores que son los desarenadores aireados. El desarenador trabaja bajo esta condición, miren ustedes, ¿no? El agua viene por acá, se pasa por este canal y aquí hay unos tubos que airean el sistema. Estamos insuflando aire, ¿no? Desarenadores aireadores. Y aquí, por esta parte de acá, pues airean, y por aquí yo puedo sacar los elementos del sistema. Entonces veamos a ver, nosotros dice, el aire que se inyecta provoca una rotación del líquido, trayectoria helicoidal, como puede verse en la figura 4.3, creando una velocidad constante de barrido en el fondo perpendicular a la velocidad de paso, la cual, mucho menor, puede variar sin que provoque ningún inconveniente. El aire inyectado además de su papel de motor, favorece que por su efecto de agitación, la separación de materias orgánicas que pueden adherirse a las partículas de arena. Ventaja, dice, rectangulares aireados. El agua se airea, con lo que se evita o aminora la producción de olores. Rendimiento es constante a variación de caudal, pérdidas de carga pequeñas, la arena extraída tiene bajo contenido de materia orgánica, siempre que se controle adecuadamente el caudal de aire. Posibilidad de utilizarlo como desengrasador cuando el contenido de grasas del agua bruta no es excesivo. Entonces yo puedo hacer aireando, el agua viene por acá, sale por este lado, aireo, saco las arenas y aquí tengo rasquetas flotantes. ¿Para qué? Para que me saquen las grasas. Entonces aquí tendría yo material flotante, este sería el fondo, aquí estoy aplicando el aire, ¿no? En esta zona se aplica el aire, esto se mueve y puede pasar este sistema para esta zona de acá. ¿Qué es? ¿No? Si nosotros vemos ya, ¿no? Aquí ya el desnatador, ¿no? O sea, aquí es la zona de desarenado y aquí desengrasado, o sea que es un desarenador desengrasador. Hay muchas veces que las aguas traen muchas grasas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que vuelan esos oleoductos, entonces grasas de aceites, entonces le ponen un sistema de estos y le quitan las grasas, ¿no? Antes de entrar al proceso de tratamiento. Puente grúa que se va moviendo aquí, pues este es rasquetas de flotantes, entonces como hay unos flotantes aquí, los quitan. Tenemos este es el desnatador, quitar las natas, material flotante. Y aquí tenemos el sistema completo, ¿no? Desarenador, desengrasador vacío. Entonces aquí está el puente, se mueve el puente y entonces lleva las natas desde este punto de acá, desde el punto de acá arriba hasta el punto de abajo. Vamos a ver entonces ¿qué es? Teniendo dice, los difusores de aire están situados en uno de los laterales del tanque, ¿no? A una distancia entre 0,5 y 0,9 sobre el suelo. Para el control hidráulico del elemento y para mejorar la eficacia en la eliminación de arena se suele usar deflectores tanto a la entrada como a la salida del agua. Parámetros específicos, tasa de desbordamiento superficial, que es caudal sobre área superficial. Velocidad horizontal, tiempo de retención, volumen sobre Q. Caudal de aire 0,20 a 0,60 metros cúbicos por minuto por metro de longitud del tanque, ¿no? Entonces, normal es de 0,5, ¿no? Metros cúbicos por minuto por metro lineal. Velocidad tangencial de 0,3 a 0,50 metros por segundo. Producción de arena 0,5 a 0,6 metros cúbicos por minuto por metro de longitud de desarenador, ojo, ¿no? Metro de longitud. Capacidad del sistema de extracción de arena de 4 a 200 metros lineales por metro cúbico. Valor típico 50 metros lineales por metro cúbico. De extracción de arena, ¿no?
Entonces tendríamos nosotros aireadores, los que están aquí al fondo, miren ustedes los aireadores, se está aplicando aquí. Y esta es el sistema de succión de arena, ¿no? Se succiona arena y sale por aquí. Los aireadores pues permiten que el sistema vaya de esta parte de alimentación hasta el desagüe. Entonces se limpian las arenas, pero también, como te digo, desengrasadores. Lo tenemos aquí, ¿no? Zona de desengrasado. Entonces aquí pasan las grasas y por aquí hay el matador. Y tenemos un corte lateral. Entonces vamos a ver cómo se diseña ese desarenador. Diseñar un desarenador aireado para el tratamiento de agua residual municipal. El caudal medio es de 0,3 metros cúbicos por segundo. Suponga que el diseño se realiza para la condición de caudal punta o horario, pues un factor de 0,3. Entonces, caudal punta es igual al caudal medio por 3, y entonces me daría 3 metros cúbicos, 0,3 metros cúbicos, y me daría 0,9 metros cúbicos por segundo, el máximo. Determine el volumen del desarenador. Supóngase que para el caudal punta horario, el tiempo de retención hidráulico es de 3 minutos. Tenemos la norma. Entonces, tiempo de retención hidráulico, 3 minutos. Esto no lo trae el RAS 2000, ¿no? El RAS, lo trae es el RAS 2000. Traía en su época, ¿no? Determine el volumen del desarenador. Supóngase que para el caudal punta horario, el tiempo de retención es de 3 minutos. Entonces, volumen es igual a 3.9 metros cúbicos por segundo, 3 minutos por 60 segundos que minutos, y esto es igual a 162 metros cúbicos. Determinar las dimensiones del desarenador. Utilizar una relación anchura-profundidad de 1,5 a 1 y suponer que la profundidad es de 2,5 metros. Entonces, ancho 1,5 a 2,5, entonces sería 3,75. Entonces, longitud es igual a volumen, 162, dividido entre ancho por profundidad, ¿no? Y aquí, pues, el volumen es igual a ancho por profundidad por longitud. Como yo tengo el ancho y la profundidad, entonces yo he dicho que la longitud sería 14.4. Revisar la relación de largo-ancho, 14.4 de 3.75, y esto me da 3.8 a 1, que me chequea. ¿Qué dice la norma? Pues por acá, ¿no? A ver. Bueno, por allí ha de estar, ha de decir la relación largo-ancho. En todo caso, pues eso nos da L sobre H, chequea. Dice, determine el suministro de aire necesario. Suponer, ¿no?, adecuado a un suministro de agua de 0,50 metros cúbicos por minuto por metro lineal. En este caso, la longitud son 14,4 metros lineales. Suministro de aire necesario basado en la longitud, 14.4 por 0,50. Entonces, tengo que suministrar 7.2 metros cúbicos por minuto. Yo lo puedo hacer también en litros por segundo, ¿no? Eso es lo que tengo que utilizar de aire para todo el sistema. Estimar la cantidad media de arena a extraer y tratar. Suponer que las cantidades de arena es aproximadamente de 5 litros por metro cúbico. Entonces tengo volumen de arena, CD3 por 5, 0,5, 0,3 metros cúbicos por segundo por 0,05 litros por metro cúbico, unidades, y esto me da 1,30 metros cúbicos día. ¿De qué? De arena. Lo tengo que extraer. ¿Por dónde lo llevo por esto? Pues aquí hay una bomba extractora de arena. Aquí extraigo la arena y me voy por acá. ¿Cuánto tiene esto? 3 y pico. Ya decíamos nosotros, ¿no? 3,75 y profundidad 3 metros, ¿no? Ancho 3,75 y profundidad 3 metros. ¿Cuánto es el volumen de aire? Ya está, el volumen de aire tenemos allí, la longitud y todo eso ya lo hemos calculado. Entonces, pues aquí está eliminación de arena del fango, desengrasado, que lo tienen que ustedes ver, cuando el desengrasado es independiente, ¿no? Entonces aquí tenemos las tasas de desbordamiento, tiempo de retención hidráulico, caudal de aire introducido,
En estas condiciones puede conseguirse una eliminación del 80% de las materias y grasas. Aquí hay otro desengrasador. Desengrasador. Miren ustedes también, por la parte superior dice alimentación, sistema de aireación. Entonces lleva esto hacia la parte superior y aquí el fluente tratado, y por el lado de acá pues se viene al moverse aquí los aceites y grasas. Bien, lo que sigue es un elemento que se utiliza mucho, sobre todo en restaurantes, ¿no? En cocinas o en proyectos de cuando hay viviendas unifamiliares o en viviendas unifamiliares o en zonas rurales, ¿no? O también, cuando, como digo, son restaurantes grandes, ahí sale mucha grasa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, la grasa no puede pasar al tratamiento primario. Por eso hacíamos desarenadores, desengrasadores, por quitarle esa grasa, ¿no? Y que la grasa no pase a los procesos posteriores. Porque la grasa flota y si yo quiero hacer un sistema aireado, pues la grasa al flotar no me permite que el aire se introduzca, ¿no? Entonces hay que quitar esas grasas. Y eso ya lo hice aquí, de aquí, por ejemplo, desarenador, desengrasador, sistema de aireación. El sistema de aireación coge las grasas y las lleva hacia arriba y con esta paleta, pues yo la voy llevando hacia las grasas de aceites y el efluente. Bien, entonces vamos a ver, dice, dentro de los sistemas de tratamiento de aguas residuales descentralizados, cuando se prevén aportes de grasas y aceites, debe considerarse el empleo de sistemas de remoción de los mismos, con el fin de proteger los procesos de tratamiento subsiguientes, tales como pozos sépticos, filtros anaerobios, campos de infiltración, humedales artificiales, entre otros. Las trampas de grasa deben localizarse lo más cerca posible a la fuente de agua residual, ¿no? Con grasas, generalmente de la cocina, ¿no? Entonces, ¿dónde hay grasas? Por ejemplo, en una vivienda, en la cocina. Entonces, la cocina, el agua que sale de la cocina lo meto a una trampa de grasa. O, por ejemplo, en los restaurantes, en la cocina. Ahí, debajo inclusive yo, debajo del lavaplatos, yo puedo meter una trampa de grasas, ¿no? ¿Para qué? Para que después sacar esas grasas y evacuarlas. Esas grasas no se las puede botar a ninguna parte, ¿no? Eso se tiene que... Hay empresas que se encargan de recolectar esas grasas. Dice, las trampas deben localizarse lo más cerca posible a la fuente de agua, ¿no? Para prevenir problemas de obstrucción, adherencias y acumulación de las unidades de tratamiento y malos olores. Las trampas de grasa deben operarse y limpiarse regularmente para prevenir el escape de cantidades apreciables de grasa y la generación de malos olores. La limpieza debe hacerse cada vez que se alcance el 75% de la capacidad de retención de grasas y debe disponerse de acuerdo con lo previsto en la sección quinta de esta resolución. Esto estoy hablando de trampas de grasas para, según el RAS, que no me dice mucho. En aquellos casos en los que se dispone de un sistema de manejo de aguas grises, estas no deben ingresar al pozo séptico. Las mismas podrán ser reutilizadas o de otra manera deben conectarse con el sistema de tratamiento. Entonces dice, son tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a la superficie y es retenida mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior. No lleva partes mecánicas y el diseño es parecido al de un tanque séptico, ver figura 4.17. Recibe nombres específicos según el tipo de material flotante que vaya a removerse. Domiciliar, colectiva y incineradoras. Parámetros de diseño, dice. El diseño, vamos a ver una trampita de grasas para... Aquí está. Entonces puede ser un tanque rectangular. Miren ustedes, el agua viene por aquí, cae aquí, se le da una distancia. Bueno, entonces un codo de 90 grados, el agua baja. Aquí le doy unos
unos 8 centímetros de caída del agua, miren, y de aquí, desde este punto aquí, el tubo tiene una altura de 15 centímetros. Esto va a estar sumergido. A esta misma altura, yo coloco una T. Y la T de aquí hasta la tapa de concreto, la lámina, lo que quieran, hay una altura de 30 centímetros. Este codo es de 90 grados y esta es una T. Esta altura de aquí a aquí es mínimo 60 centímetros. Será más o menos según el diseño. Pero lo importante aquí es que esta altura, desde este tubo al fondo, es de 15 centímetros. Entonces el agua viene, pasa por aquí y sale por esta parte, por el fondo. Y el resto, pues el material flotante se queda en esta cajilla, aquí en esta parte superior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando ya se llena esto? Pues abrirla con esta tapa, quitarle la grasa, meterla en tanquecitos. ¿Para qué? Para que la empresa que se encarga de eso, ¿no? Aquí en Nariño yo conozco aquí en Pasto, una empresa que se encarga de recolectar esas grasas y y entonces tienen equipos especiales para extracción de grasas. Este es un tanque en concreto rectangular, también puede ser en concreto circular. Entonces vemos aquí ese esquema. Bueno. Dice, el diseño debe realizarse de acuerdo con las características propias y el caudal de agua residual a tratar, teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento mínima expresada en kilogramos de grasa debe ser por lo menos una cuarta parte del caudal de diseño. Caudal máximo horario expresado en litros por minuto. El tiempo de retención mínimo será de 2,5 minutos. Y el tiempo de retención hidráulico, 2,5 minutos. El tanque debe tener 0,25 metros cuadrados de área por cada litro por segundo y una relación ancho-longitud de 1,1 a 1,3. Una velocidad ascendente mínima de 4 milímetros por segundo. En las tablas tal se pueden ver los caudales y capacidades de retención y los tiempos de retención hidráulica. Entonces dice aquí, capacidad de retención de grasa. Cuando es una cocina de restaurante, el caudal es de 56 litros por minuto. Si es una habitación sencilla, doble, 2 habitaciones, lavaplatos para restaurantes, volumen de agua de mayor de 115, de 190, o sea, restaurantes ya dependiendo del volumen, ¿sí, no? Entonces, este volumen, este caudal estará dado en litros por minuto, en litros por segundo. Entonces, yo tengo el caudal y el tiempo, ¿no? Y entonces yo puedo determinar cuál es el volumen, ¿no? La capacidad de retención de grasas es 14 kilos, ¿no? 18, depende de... Y la capacidad máxima recomendada, ¿no? Es en litros, es 190 litros. La capacidad máxima. Bueno, entradas y salidas. Bueno, debe colocarse, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Dice, el tubo de salida que se haga la recolección debe localizarse por lo menos a 150 milímetros del fondo del tanque. Ya lo habíamos visto, con una sumergencia de por lo menos 0,90 metros, ¿no? Que era eso. Aquí, ¿no? 0,15. Y una altura dice, de aquí dice 0,60, pero ya dicen que 0,90, pues que más. Tiempo de retención hidráulico, decíamos que en el tiempo de retención en minutos, mínimo 2,5, ¿no? Decíamos tiempo de retención hidráulico de 2,5, me parece que dicen, de 2,5 minutos. Entonces, tiempo de retención, dice mínimo, dice 3 para caudales de entrada de 2 litros por segundo, 9. Tiempo de retención 4, de 10 a 19, y de 5, 20 o más. Entonces, cuando el caudal de entrada es tanto, por ejemplo aquí, ¿no? Sería 56 litros por minuto. Y eso sería 1 litro por segundo. Entonces, está 3. De 2 a 9, tiempo de retención 3. O sea, en este caso yo le pondría el mínimo, que es 2,5, ¿no?
Operación y mantenimiento de los sistemas. Ya habíamos visto esto. Vemos aquí otro esquema, ¿no?, del tanque, ¿no? Miren otro sistema, entrada y salida, ¿no? Y con esta pendiente así, ¿no? Lo cogí aquí porque este sistemita pues, ¿no?, es una variación, ¿no? No es también no solamente rectangular así, sino que yo lo puedo hacer así, ¿no?, entrando por aquí y saliendo por aquí. Y aquí tengo un corte, ¿no? Entonces yo vería aquí la entrada, este punto bajando, y el otro aquí la salida, pero con ángulo de inclinación. Y aquí tiene un vertedero de rebozo. Si de pronto está aquí el vertedero de rebozo en esta parte, si se tapona este sistema, ¿no? Hay un diseño que para hacer la trampa de grasas que cogí yo como ejercicio de algún libro dice Lozano Rivas, material de clase para las asignaturas de tratamiento de agua residual, que me pareció bien interesante, el método de cálculo. Pero si yo tengo métodos de cálculo, pues vamos a ver que yo tengo el caudal en litros por minuto, ¿no? Entonces, si yo tengo los caudales aquí, y entonces con el caudal y el tiempo de retención yo puedo determinar las dimensiones del sistema. Pero veamos a ver este ejercicio que me pareció interesante, por eso lo traigo al caso para utilizarlo. Dice, para estimar el caudal de diseño de la trampa de grasas deben tenerse en cuenta las siguientes unidades de gasto de cada artefacto sanitario que se conectará a la unidad. Estas unidades se indican en la tabla 4.8. Esta tablita, ¿qué quiere decir? Aparato sanitario y unidades de gasto. Cuando ustedes van a diseñar instalaciones hidráulicas en edificios, ¿no?, uno de los parámetros de diseño, digamos, ¿no?, es las unidades de gasto. Entonces yo digo, lavaplatos de uso doméstico tiene 2 unidades de gasto. Lavaplatos de uso industrial, 4. Entonces quiere decir que los lavaplatos se utilizan más, ¿no?, y van a necesitar más agua. Por ejemplo, el 5, lavadero de uso industrial, 5 unidades de gasto. Entonces, dependiendo del aparato sanitario, son las unidades de gasto. Entonces, cada aparato sanitario tiene una diferente o igual o diferente unidades de gasto. Entonces, yo por ejemplo, dice una lavadora de uso doméstico, 3 unidades de gasto. Entonces, aquí dice, debe asumirse las unidades de gasto por cada grifo de cada artefacto sanitario. Una vez que tenga la contabilidad, se aplicará la siguiente expresión. Entonces, aquí dice unidades de gasto, pero, ¿no?, en este caso, pues sería, debe asumirse las unidades de gasto por cada grifo de cada artefacto sanitario. Una vez que se tenga la contabilidad, se aplica la siguiente expresión. Entonces, el caudal de diseño, aquí tiene unidades de gasto, pero el caudal de diseño está en función del número de artefactos, ¿no?, de grifos que tenga este caso. Entonces, el caudal de diseño es igual al total de grifos de los artefactos sanitarios conectados a la trampa de grasa. Por ejemplo, yo digo un lavamanos y un lavaplatos. Entonces, aquí pues, yo diría que un lavaplatos de uso doméstico, ¿qué es? ¿De uso doméstico o industrial? Entonces, dependiendo de eso, pues tiene... Pero, entonces, en este caso dice total de grifos de artefactos sanitarios conectados a la trampa de grasa. Nunca debe diseñarse una trampa de grasa con un volumen inferior a 120 litros, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí le han puesto capacidad máxima recomendada, dice el litro 190. Menos de 120 litros, no. Dice, nunca debe diseñarse ¿qué es? Debe diseñarse para un volumen inferior a 120. Por eso yo decía ya, mínimo 120. Otros criterios de diseño se exponen en la tabla 4.9. Características, criterios de diseño, tiempo de retención hidráulico, relación algo ancho, profundidad útil, dispositivos,
sumergencia del codo, borde libre, todo esto ya lo habíamos abordado nosotros, ¿no? Dice, dimensiones recomendadas para trampas de grasa según el caudal de diseño. Entonces, aquí, rango de caudales, dice litros por segundo. Entonces, yo digo, por ejemplo, aquí, en esta tablita, yo digo 56 litros por minuto, una cocina de restaurante. Si yo digo 60 minutos por segundo, yo tendría 1 litro por segundo, ¿no? Entonces, para ese caso, 1 litro por segundo, dice caudales menores de 1 litro, el volumen de la trampa 1,80. Porque, ¿no? Me dice el volumen de la trampa de 1,80. No puede ser menor de 1,20. Entonces, tenemos aquí 1,80. Vamos a ver. Entonces, tenemos... Entonces, aquí dice volumen de 1,80. Dimensiones estimadas, profundidad 1,5, ancho y largo 1,20 por 1 por 1,5. Profundidad, dice 1 metro, entonces ancho 1, largo. De 1 a 2, o sea, el caudal en litros por segundo, y entonces usted tiene las dimensiones de la trampa, aquí en este caso, ¿no? Bajo esta condición. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo calculo. Calculo el volumen de una trampa de grasas para un restaurante que tiene los siguientes artefactos sanitarios. 3 lavaplatos con 2 grifos cada uno. Fíjense, 3 lavaplatos con 2 grifos cada uno. 2 posetas para lavado de traperos y otros elementos de aseo, con un solo grifo, ¿no? Entonces dice solución. Para estimar el caudal de diseño se revisa la contabilidad de las unidades de gasto. Lavaplatos de uso industrial, cantidad 3. Entonces dice 3 lavaplatos con 2 grifos cada uno. Unidades de gasto 4. Entonces, ¿no? Y dice 2 grifos, cantidad 3, lavaplatos industriales, aquí está 3. Industriales, ¿no? 2, 4, 3, vale, puso, bueno, aquí ya le puso 3, pero cantidad 3, ¿no? 3 lavaplatos, número de grifos 2, ¿no? Unidades de gasto 4, porque 4 es los lavaplatos industriales, ¿no? Lavaplatos de uso industrial 4. Y entonces tendríamos nosotros que 3 por 2, 6 por 4, 24, total, unidades total. Posetas de uso industrial, cantidad 2, grifos 1, dice 2 posetas para lavado de traperos con 2 elementos de aseo con un solo grifo, 2, 1, unidades de gasto 2 y total 4. Unidades totales de gasto 28. Entonces aquí, ¿no? Aquí dice total de grifos de artefactos sanitarios conectados a la trampa de grasa. Entonces tendríamos nosotros las unidades 28. Entonces caudal de diseño es igual a 0,3 por 28, o sea, 1,59 litros por segundo. Si nosotros nos vamos a la tablita que nosotros tenemos acá arriba, a ver, ¿dónde está esa tablita? Entonces, tenemos 1,59 litros por segundo. Entonces, nos vamos a esta tabla de aquí. De 1 a 2, ¿no? Nos dio el litro por segundo 1,59, volumen de la trampa de grasas sería 360, o sea, 1,5 por 1,10 por 2,20. Tendríamos eso. Y entonces decíamos nosotros 1,59, considerando un tiempo de retención hidráulico de 2,4 minutos, el volumen sería, ¿no?, de la trampa de grasas sería 1,59 por 60 segundos por 24, o sea, el volumen nos da del orden de 2,3 metros cúbicos. O sea, 1,59, ¿no?, por 2,4 minutos, ¿no?
59 por 2, 4, ¿no? Y eso nos da 2.286, 2.3 metros cúbicos. La trampa de grasas trabajará con un caudal punta aproximado de unos 59 litros por segundo y tendrá un volumen de 2,3. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, ¿no? Volumen menos de 1,80, de 1 a 2, 360, entonces está más o menos por este rango, ¿no? Las dimensiones del sistema. Bien, entonces de esa manera se diseña una trampita de grasa. Yo lo he hecho, ¿no?, con esto, pero lo que la antigua norma RAS me decía es diseñe con esto, tiempo de caudal de entrada en litros por segundo. Tiempo de retención, 3. Caudal de entrada, si es aquí menos de 2, pues entonces cojo 3. Aquí dice mínimo 2,5. Y aquí, pues, caudal máximo recomendado, hasta, ¿no? Cocina de restaurante, 190. Habitación sencilla, ¿cuál es el caudal en litros? Y entonces yo puedo utilizar esa tabla o esta formulita, que lo cogí yo este ejemplo por esa fórmula, ¿no? Que me da las dimensiones de esto. Bien, por último vamos a ver la homogenización y regulación de caudales y cargas. Mire, una de las cosas importantes del sistema, ¿no?, es tener un tanque de homogenización. Muchas veces nosotros removemos arenas y pasamos directamente a la planta. Pero este tanque, inclusive hoy por la mañana estaba oyendo yo de este tanque de homogenización, ¿no? La importancia de ese tanque. ¿Por qué homogenización? Porque ustedes entra el agua cruda, entra al sistema, pero el caudal es variable, ¿no? Tenemos caudales mínimos, caudales medios y caudales máximos, ¿cierto? Entonces, los caudales son variables y por lo tanto, lo que yo voy a llevarle a la planta, caudales son variables. Ese es un problema, ¿no? Es un problema dentro del punto de vista que yo esté elevando caudales variables, pues dentro del punto de vista de tratamiento, sobre todo el tratamiento biológico, hace que las cargas contaminantes sean más pequeñas o otros ratos muy elevadas. Entonces, para evitarnos nosotros, ¿no? Por ejemplo, no está lloviendo, entonces el sistema trabaja a caudal mínimo, pero está lloviendo, entonces el sistema trabaja a caudal máximo. Hay unas variaciones de caudal. Entonces, en esos casos, cuando hay variaciones de caudal, es mejor meter las aguas a un tanque de homogenización. ¿Qué hace el tanque de homogenización? Guardar el agua. Ese tanque internamente va a tener unas paletas que van a mover el agua para homogenizarla, ¿no? O sea, hacerla constante, no tan variable, sino no constante. Ahora, muchas veces el agua viene bastante, otras veces poquita. Entonces, el tanque de homogenización lo que hace es, cuando viene bastante agua, la almacena para que cuando no tenga agua, o sea poquita el agua, pues la distribuyamos, ¿no? Entonces, ese tanque es muy importante, como les digo, por ejemplo, dentro del punto de vista biológico. Ese homogeniza, mueve y la materia orgánica es siempre la misma, ¿no? Es una materia orgánica homogenizada, o sea, la distribuye en todo el sistema. Entonces, los microorganismos que están en el proceso del fangosólogos activados, pues van a comer siempre una materia orgánica homogénea y no una materia orgánica concentrada y después una materia orgánica diluida. Entonces, ese tanque hace esa función. Entonces, evita esos picos, ¿no? Y evita esos problemas que causan las cargas en el sistema. Entonces dice, la homogenización o regulación de caudales es una medida que se emplea para superar los problemas que provocan en las instalaciones las efectivas variaciones de caudal y concentración de DBO y para mejorar la efectividad de los procesos de tratamiento situados aguas abajo. La homogenización consiste en amortiguación por laminación las variaciones de caudal, con el objeto de conseguir un caudal lo más constante posible.
con su homogenización, se consigue asimismo un efecto laminador sobre las variaciones de carga. Entonces yo, por ejemplo, teniendo el tanque homogenizador, me puede a mí entrar variaciones del caudal, pero yo puedo estar sacando un caudal constante. La homogenización se realiza mediante un tanque que puede situarse en línea con el sistema de tratamiento o en derivación, figura 4.18. La primera disposición permite, además de amortiguar los caudales, reducir las puntas de los diferentes componentes de agua, PBO, sólidos, etc. En la segunda solo se hace pasar por un tanque de homogenización el caudal que excede el límite prefijado, lo que minimiza las necesidades de bombeo, pero amortigua, ¿no?, peor las variaciones de carga contaminante. Las principales ventajas que se producen en la homogenización y regulación de caudales son: mejora el tratamiento biológico, ya que reduce las cargas de choque, o sea, no van cargas concentradas ni poquitos, sino que las mezcla. Mejora la calidad del efluente y del rendimiento de los decantadores secundarios, al trabajar con velocidades ascensionales y cargas de sólidos más constantes. En los tratamientos físico-químicos se mejora el control de la dosificación de reactivos y la flexibilidad del proceso. La homogenización de los caudales determina un efecto de homogenización sobre la carga de la DBO. Entonces tenemos, mire, agua cruda, ¿no?, tamices, remoción de arenas y aquí el tanque de homogenización. Entonces aquí hay unas bombas reguladoras de caudal y entonces aquí podemos ir al sedimentador primario. Aquí hay otro, regulación de arenas, estructura de rebose, y lo que sobra, o sea, cuando rebosa, entonces entra el tanque de homogenización y aquí lo mezcla y lo pasa al sedimentador primario por medio del humus. Bueno, entonces eso es todo lo que teníamos que decirles y pues hasta allí, ¿no? Hasta este capítulo pues terminaremos lo de tratamientos de pretratamiento. En la próxima clase entraremos a lo que se denomina tratamientos primarios. Hemos terminado entonces estos pretratamientos. Como siempre, energías positivas y hasta la próxima.